Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su programa Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, Catherine, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema que es la fe. Bueno, todos hemos escuchado este versículo que dice Hebreos 11:6, que dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando uno cree en Dios, ¿no? O sea, la fe es ese, como otro versículo que también dice, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, escuchamos mucho ese comentario, ¿no? Que la fe es un salto al vacío, ¿no? Que la fe no tiene lógica, no tiene coherencia, o sea, lo escuchamos. Hasta de repente lo hemos creído, lo hemos percibido de esa manera, pero la fe no es así. La fe no tiene que ver, no es un salto al vacío. En Génesis, cuando el hombre peca, ¿no? Y oye la voz de Dios en el huerto, después de pecar, ¿no? Él dice, ¿no? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿No? Vemos ese ejemplo de Adán y Eva, ¿no? En el jardín del Edén. Pero también vemos la vida de Pedro, ¿no? Cuando están en la barca, y Jesús le pide, ¿no? Que dé ese paso de fe, ¿no? Para que camine sobre las aguas. Pedro, cuando da ese paso de fe, él también, ¿no? Da ese paso de fe, ¿no? Porque mira a Jesús, porque su enfoque estaba en Jesús. Pero luego él se desenfoca y empieza a ver la tormenta, ¿no? Empieza a ver la tormenta y ahí es donde él ya pues deja de mirar a Dios, de poner su enfoque, su mirada en Dios y su corazón se llena de temor, ¿no? Entonces, nosotros normalmente creemos, ¿qué es lo contrario a la fe? Nosotros podemos decir que lo contrario a la fe sería pues la duda, ¿no? Duda, desconfianza. Y sí, en ese momento Pedro se llenó de duda, ¿no? Pero el tema es por qué se origina la duda. O sea, ¿por qué él duda? En un ambiente, por ejemplo, en una tormenta marina, ¿no? Eh, Debe ser una situación muy complicada, ¿no? Porque los vientos, las olas se levantan, ¿no? Entonces, bueno, yo algunas veces he ido a veces en un paseo a la playa, ¿no? Y veo que el mar está tranquilo, pero una vez fui a un paseo y vi un poquito que las olas se levantan y digamos, el barco, digamos, como que también se levanta. Y entonces él dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta. Y él era una persona que se dedica a la pesca, ¿no? Entonces también sabía de estas situaciones, pero esa tormenta debió ser fuera de lo común, fuera de lo que él estaba acostumbrado. Y su corazón se llenó de temor, ¿no? Se llenó de mucho temor, ¿no? Entonces, ¿cómo se origina la duda en nuestro corazón? La duda en nuestro corazón se origina cuando dejamos de mirar a Jesús y miramos las olas y los vientos. Nuestro corazón se llena de temor. Pero ¿de qué temor se llena nuestro corazón? Se llena del temor a perder el control, a no tener dominio de una situación, a sentirse vulnerable, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos el control sobre unas, normalmente a nosotros nos gusta tener el control sobre las situaciones, ¿no? Nos gusta tener el control, nos gusta que todo esté perfectamente calculado y a veces cuando las situaciones de repente no se dan como nosotros queremos, lo que nos entra, por ejemplo, es la ansiedad, ¿no? Nuestro corazón se vuelve ansioso. Ahora, hay muchas personas que tienen en su corazón mucha ansiedad, están sufriendo en esta época. Escucho por ahí que le decían que era una época de la depresión, de la ansiedad, porque su mente piensa y piensa
cómo solucionar un problema, pero no encuentra una solución, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice también que no confíes en tu propia prudencia, ¿no? No confíes en tu propio entendimiento, porque nuestro entendimiento es limitado, ¿no? Nuestro entendimiento, a veces nosotros no conocemos todo el panorama completo, a veces nosotros solamente conocemos una parte, pero Dios sí conoce el panorama completo, ¿no? Dios, a Él los vientos y las olas le obedecen, ¿no? Él sí tiene el control, ¿no? Él tiene el control de la naturaleza, pero nosotros desenfocamos nuestra vida, ¿no? Y el corazón se llena de ansiedad, se llena de temor, ¿no? Entonces, podemos decir que la duda se origina al dejar de poner nuestra mirada en Dios, ¿no? Ahora, en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿no? Uno puede tener muchas ideas para solucionar un problema. Digamos que yo te presento un problema, ¿no? Y, y tú tienes muchas ideas para solucionarlo, ¿no? Piensas, pero de repente dices, no, no se puede solucionar este problema, este conflicto no se puede solucionar. Y tú piensas y tú racionas, y no está malo pensar, ¿no? Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros podamos evaluar las situaciones. Pero muchas veces Dios nos lleva más allá de nuestras capacidades, ¿no? Nos lleva más allá de nuestras limitaciones, porque como humanos nosotros, o sea, sí tenemos, ¿no? O sea, no tenemos limitaciones, ¿no? Como humanos, ¿no? Pero Dios no, para Él no hay nada imposible. Entonces, Él nos lleva más allá de nuestra capacidad, porque si lo lograríamos con nuestra capacidad, pues no. Dios quiere obrar en nuestras vidas milagrosamente y por eso nos lleva a mirar más allá de nuestra capacidad, más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero para mirar más allá se requiere confianza, ¿no? Se requiere que yo deje de apoyarme en mi propia prudencia y que confíe en el Señor con todo mi corazón. Es que tenga fe, es que crea y tenga esa convicción en mi corazón de que su palabra es fiel, ¿no? De que su palabra es verdadera, de que de lo que él ha dicho, él lo va a cumplir. Entonces yo tengo que tener esa convicción en mi corazón. Ahora, muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso. Hay muchas verdades que nosotros ya hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado esa verdad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que en Él hay salvación, ¿no? Pero estamos en un proceso de transformación, de cambiar nuestra mente, de conocer nuevas verdades en nuestra vida, ¿no? O sea, de ir conociendo a Dios y Dios nos va a ir revelando nuevas verdades de su carácter. Claro, siempre Él es siempre, ¿no? Pero nosotros a veces hay cosas que nosotros no conocemos de Dios y estamos en ese proceso de conocerlo y que nuestra mente sea transformada. Y requiere, ¿no? También meditar en su palabra, ¿no? Pero cuando dejamos de poner nuestra mirada en Dios, ¿no? En su plan, en su promesa, en lo que Él dice de nosotros, ¿no? Lógicamente, ahí es donde entra la duda, ¿no? Y también, como anteriormente, ¿no? Hace 2 semanas, hablábamos de la confianza, que siempre el enemigo busca quitar tu confianza en Dios, ¿no? Busca que tú te desenfoques. Esa es la estrategia favorita de Satanás, ¿no? Por ejemplo, a Eva le dijo, ¿no? Con que Dios ha dicho, ¿no? Como desvirtuar la palabra de Dios, dejar que nosotros confiemos en la palabra de Dios, dejemos de mirar a Él. Y esa es su estrategia desde el principio y lo sigue usando, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro corazón se llene de temor. Por eso es que cuando Adán y Eva, después de pecar, ¿no? Su corazón se llenó de miedo, de esconderse, se llenó de temor, porque quitaron su mirada en Dios, ¿no? Y Satanás cuestionó esa verdad con que Dios ha dicho. Entonces, el miedo es un factor limitante, ¿no? El miedo destruye a las personas, ¿no?
Ahora, hemos visto la vida bueno, de Adán y Eva, que se llenaron de miedo, pero también la vida de Pedro, que también se llenó su corazón de temor al ver los vientos y las olas. Entonces, cuando eso ha pasado, ¿no? Que su fe se ha visto quebrada, eso ha pasado por un proceso, ¿no? En primera instancia, sus capacidades se vieron amenazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron situaciones en las que su capacidad de tener el control, de tener el dominio sobre esa situación se vio amenazada. ¿Por qué? Porque cuando Pedro salió del barco, ¿no? Dejó de mirar a Jesús, miró los vientos y las olas, no podía pues no tener el control él en ese momento, ¿no? Porque lógicamente, eh, si tú vas bueno, en una piscina, ¿no? Si tú vas te hundes, pues, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero él tenía, o sea, tenía que confiar en las palabras de Jesús, porque si Jesús lo había dicho, o sea, Dios lo había dicho, Jesús lo dijo, él lo dijo. Entonces, pero hubo ahí, o sea, no creyó en lo que Dios había dicho, sino que miró los vientos y las olas, ¿no? Y ahí se vio amenazado, ¿no? Su capacidad, ¿no? Y ahí surgió el temor, ¿no? Y dijo, y si pasa, y si no pasa, y si al final pierdo, y si Dios no me concede, no cumple o no me responde, ¿no? Porque eso es lo que surge en nuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una situación complicada, algo que va más allá de nuestras capacidades, y dejamos de mirar a Jesús, nuestro corazón se llena de temor. Y vienen preguntas a nuestro corazón, ¿no? Como esas, ¿no? Si Dios no cumple, y si no pasa, o de repente estoy emprendiendo algo y dices, por temor en tu corazón, dices, no, mejor no lo hago, a pesar de que tú previamente hayas tenido una promesa de Dios en tu vida, en algo que Él te está mandando a que tú desarrolles, ¿no? Que tú emprendas, no solamente un negocio, algo, o hasta casarse, por ejemplo, ¿no? Dios ya te ha dado una promesa en su palabra, porque Dios le gustan las familias, es su diseño, pero como la sociedad nos grita que el matrimonio no es bueno, porque eso nos grita la sociedad. Entonces, Satanás nuevamente dice, con que Dios ha dicho, ¿no? Y de repente tú ya quieres pedir la mano de tu novia, entonces, pero Satanás viene y te dice, con que Dios ha dicho, porque la sociedad nos grita de que el matrimonio no es bueno, pues, ¿no? Pero el matrimonio es diseño de Dios, la familia es diseño de Dios. Y dice, ¿y qué pasa si, y piensas en tu corazón, ¿no? ¿Y si me es infiel? ¿Y si no me va bien? ¿No? Pero Dios tiene una promesa. Dios de repente ya te ha hecho una promesa antes, ¿no? Ya has tomado en consideración su palabra, has abrazado sus principios. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Crees lo que Dios te ha dicho o crees lo que la sociedad te dice, ¿no? Lo que el enemigo te dice. Entonces, ¿en quién pones tu confianza? ¿Pones tu confianza en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, o en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O, por ejemplo, situaciones, ¿no? De repente en el colegio, no, yo soy una tonta, pero Dios, ¿qué dice de nosotros? Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, ¿y a quién le crees, ¿no? ¿En quién pones tu confianza? Entonces, definitivamente la fe no es un salto al vacío, ¿no? Porque no es que yo voy a ir al vacío, no, sino que estoy confiando, tengo esa convicción en mi corazón, estoy dando un paso de confianza en alguien que es fiel, ¿no? Es en alguien que es fiel, en alguien que yo sé que no me va a fallar, ¿no? Entonces, no es un salto al vacío. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando un grupo de personas, por ejemplo, están descendiendo una montaña, ¿no? Pero hay mucha niebla, ¿no? Hay mucha niebla. Entonces, y hay una persona que está que tiene un panorama completo, ¿no? De la situación, que ya conoce el camino, ¿no? Que ya sabe, es un guía, conoce el camino. Y justo de repente tú te has perdido, ¿no? Te has ido por una dirección y te grita.
y te grita y te dice, por allí no, porque justo ahí hay un vacío enorme. Y tú de repente él no lo ves porque hay niebla y no se ve, ¿no? Pero sabes que él es el guía, ¿no? Confías en sus habilidades, en sus capacidades, porque él es el guía y sabes que él conoce bien la montaña, ¿no? Entonces, y él te empieza a dar palabras de guía. Por más de que tú no lo ves, tú lo escuchas y tú confías en él porque sabes que él es un guía, que él se ha preparado para eso, que ese es su trabajo, ¿no? Entonces, él escucha su voz, escucha su guía, ¿no? Y usas ahí, no es que no estés usando tu lógica, tu razón, usas tu razón, porque es razonable. ¿Qué sería irracional? ¿No? ¿Qué sería irracional? Irracional sería que no le hagas caso. Eso sería irracional. Dar un salto al vacío sería que tú no le hagas caso y si tú no le haces caso te caes al vacío. Eso es dar un salto al vacío. Confiar en nuestra propia prudencia sí es dar un salto al vacío. Confiar en lo que nos dice la sociedad, en lo que nos grita el enemigo, eso sí es un salto al vacío. Pero poner nuestra confianza en Dios no, porque Él es fiel, porque Él es el creador de todas las cosas, ¿no? Él sabe, Él conoce, Él tiene el panorama completo, Él nos ha diseñado, Él ha diseñado un plan para nuestras vidas, sabe qué nos conviene, sabe, nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Entonces, puedo confiar en Él. Y aparte que también ya tenemos evidencia, ¿no? Evidencia, podemos leer en la Biblia muchas historias de hombres de Dios, ¿no? Que han puesto su confianza en Dios y vemos que Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel, los ha liberado de los egipcios, ¿no? Entonces, podemos ver los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, mujeres sanadas, personas restauradas, y también lo puedes ver ahora actualmente, ¿no? Con tu propia vida, ¿no? Que tu vida ha sido transformada, ha sido restaurada, te ha ayudado a solucionar un problema, ha llenado de fe tu corazón, has visto sanar a un enfermo, has visto una vida ser transformada. Entonces, no estamos confiando en alguien que no tiene, o sea, algo ilógico, ¿no? Sino que tenemos certeza en nuestro corazón, ¿no? Sabemos que Dios es fiel y Él es fiel a su palabra, ¿no? Entonces, si bien no podemos verlo físicamente a Dios, ¿no? Sí podemos confiar en Dios, porque sabemos, lo estamos conociendo y sabemos quién es Él, ¿no? Entonces, la fe entonces es un paso de confianza en la que Dios nos ofrece, nos dice, promete o nos ordena algo que está por encima de nuestra capacidad de manejo o dominio nuestro, ¿no? Porque Dios nos lleva a hacer cosas trascendentes, ¿no? Si fuera mente solo con mi capacidad humana, ya pues yo podría no lograr, ¿no? Porque podemos lograr cosas con nuestra capacidad humana, o sea, claro, ya está, nuestra capacidad ha sido otorgada por Dios, pero podemos hacer cosas, podemos desarrollar cosas, ¿no? Pero no, si es que no están de la mano de Dios, no van a tener un efecto trascendente, ¿no? Separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces Dios nos lleva más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestro dominio, ¿no? Entonces, bueno, también en la palabra de Dios dice que el hombre justo siempre será recordado y vivirá sin temor a las malas noticias, ¿no? Siempre vemos en la palabra de Dios que no, bueno, dice Dios, no, no temas, ¿no? ¿Por qué un hombre justo siempre sería recordado, ¿no? ¿Y por qué vive sin temor a las malas noticias? ¿Por qué? Porque tiene su fundamento en Cristo, ¿no? Porque cree, confía en Dios, ¿no? Entonces, ponte a pensar en una persona que no tiene su fundamento en Cristo, sino que tiene su fundamento en sus riquezas, ¿no? O tiene su fundamento en su familia, o tiene su fundamento en su trabajo, tiene su fundamento en su posición, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de riqueza, por ejemplo, vivimos, bueno, la economía es cíclica, ¿no? A veces puede haber tiempos muy buenos, como que también puede haber escasez, ¿no? Es algo, o sea, no es algo en lo que uno pueda poner su confianza, ¿no? Porque es algo incierto, ¿no?
Y el día que no existen esas riquezas, por eso es que su corazón vive atemorizado, ¿no? De un hombre que no pone su confianza en Dios, su corazón vive atemorizado. ¿Por qué? Porque eh, si es que un día todo su negocio quiebra, ¿no? Como su confianza y su fundamento está puesta en eso, él también se va a quebrar, ¿no? Porque él cree que su valor está en eso, ¿no? Pero su valor no está en ello, ¿no? Pero él piensa así porque él ha creído una mentira, que la sociedad y que este mundo le ha hecho creer, ¿no? Que su valor está en lo que él tiene, ¿no? Pero su valor no está en eso, ¿no? Su valor está en que es creación de Dios, en que es hijo de Dios, pero él tiene una idea equivocada. Entonces siempre su corazón va a estar atemorizado, ¿no? Ay, sí, ¿qué pasa si me incendian el carro? Ay, pasa un accidente. Hay temor en su corazón. Pero alguien que pone su confianza en Dios, pueden pasarte miles de cosas, ¿no? Te puede pasar las cosas más horribles. Pero tú sabes y esa tranquilidad y esa confianza en tu corazón de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nunca te va a abandonar, que tú no estás solo, ¿no? Que Dios siempre va a estar contigo, porque esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, nosotros no estamos solos. Y nosotros también sabemos que en cualquier situación por la que pasamos, siempre podremos encontrar refugio en Él, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar nuestro lugar seguro, ¿no? Podemos habitar bajo la sombra de sus alas, ¿no? Entonces, cuando tu corazón está seguro, está confiado en que a pesar de las circunstancias, a pesar de que yo pueda perder a mi familia, pueda perder mis negocios, pueda perder todo mis riquezas materiales, yo sé que tengo un oportuno socorro en Dios, sé que puedo correr a sus brazos y sé que Él nunca me va a fallar. Mi corazón puede vivir sin temor a las malas noticias, ¿no? Puedo estar tranquilo, hay esa paz, esa convicción en mi corazón aún a pesar de los problemas difíciles, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar también de los retos que Dios pone en nuestra vida, ¿no? De ir a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, la fe no es un salto tonto al vacío, ¿no? Es dar, al contrario, un paso de confianza hacia la mejor opción. O sea, ¿qué mejor opción podemos tener nosotros como hijos de Dios? No, es la mejor opción, porque las personas pueden fallar, pero Dios no falla, ¿no? Con la certeza de que Dios, quien sabe todo y conoce todo mejor que nosotros, Él sabe cuál camino debo seguir, ¿no? Entonces, puede ser que ahora estemos enfrentando una situación, un problema que va más allá de nuestras capacidades, ¿no? Que decimos, pero ese problema, ¿cómo yo lo voy a resolver? ¿Cómo yo lo voy a solucionar? Y de repente no encuentras, ¿no? No encuentras, pero ya has buscado miles de formas. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, ¿no? Dios ha puesto principios en su palabra, ¿no? Y que nosotros podamos dejar de mirar la situación, de mirar el problema, de mirar la dificultad y pongamos nuestra mirada en Él, ¿no? Pongamos nuestra mirada en Dios y sabemos que Él es fiel, ¿no? Y pase y suceda lo que suceda, podemos confiar en Él. Entonces, pon tu mirada en Cristo, ¿no? Pon tu mirada en Dios ten esa certeza en tu corazón que Él no te va a fallar y tú no estás solo, ¿no? Entonces, en una situación difícil es una perfecta oportunidad, ¿no? Para recordar, para que esto se avive en tu corazón, ¿no? De que sea cual sea la situación, el reto que Dios esté poniendo en tu vida, es una oportunidad para refugiarte en Él y escuchar su consejo, ¿no? Dios ha dejado muchos principios en su palabra que son verdad y que tienen un efecto, ¿no? Multiplicador que si nosotros abrazamos y que si nosotros obedecemos, ¿no? Si disponemos a escuchar la voz de Dios, ¿no? En, refugiarnos en Él y escuchar su voz, ¿no? Ahora,
si nosotros deseamos escuchar la voz de Dios, Dios nos va a hablar, pero también nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con nuestra vida, ¿no? Y va a ir más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras limitaciones. Entonces, que sea un día de poder, pues, ¿no? Abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas y de poner nuestra confianza y nuestra mirada en Él. Gracias.